¿Cuál es el verdadero objetivo de ser cristiano? A santidad nos ha llamado Jehová. Míralo hasta el final. Y dice la palabra del Señor, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En esta mañana, hermanos, quisiera hablar sobre cuál es realmente la vida que agrada a Dios. Cuando leía esta porción, precisamente hoy en la mañana, el Señor desde la mañana empezó a rondar sobre mi cabeza pensamientos, ideas sobre los propósitos y las relaciones realmente que Él ha establecido sobre su pueblo, y cuáles son los objetivos precisamente que Él persigue con su pueblo, con la iglesia. El tiempo que vivimos, las circunstancias que hemos de atravesar. Y realmente cuando pensaba esta mañana en este versículo, venía a mi mente sobre cuál es el objetivo real de toda esta forma de desarrollo cristiano, donde nos integramos en reuniones masivas o en reuniones pequeñas, y donde apartamos ciertos cuantos días a la semana. ¿Y cuál será el objetivo de tanta publicación en buena parte de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios? Venía a mi mente de que en definitiva la Escritura señala sobre la base o los objetivos claros que Dios siempre ha tenido con el mortal y con el hombre. Y desde su inicio y desde sus primeras formas de trato divino, una de las cosas que la Escritura revela es precisamente el carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios y hablamos de quién es Él y hablamos de definitivamente qué es lo que Él persigue o lo que Él está como objetivamente llevando dentro de su pueblo a formar, pensaba en que el carácter de Dios o la persona de Dios ha sido como dejado de lado en estos días. Y yo voy a ser concreto porque ustedes entienden las verdades de Dios. Y las que no las entienden se hacen como que no las entienden. Pero cuando yo pensaba en el carácter de Dios, en la realidad de Dios, realmente, hermanos, nosotros tenemos un compromiso realmente grande, grandísimo, muy serio en este tipo de vida que llevamos, a causa precisamente de quién es nuestro Padre y de quién es nuestro Dios. Porque cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar en un ser perfecto, en un ser enteramente todopoderoso, en un ser capaz, en un ser glorioso, y en un ser que ha venido cada día revelándose y revelándose y revelándose a la vida como un Dios perfecto en todas sus dimensiones, un Dios capaz, un Dios perfecto. Y cada día que Dios se presentó frente al mortal, destelló una realidad, y esa realidad que Él destelló fue estas palabras que Él a muchos hombres del antiguo tiempo les mostró, y era de que Él tenía que confrontarse con ellos, llamándoles la atención sobre que Él era un Dios 3 veces santo. Las
santidad de Dios empezó a revelarse desde el trato inicial que Él pudo haber tenido con los primeros hombres, de que Él era un Dios santo, de que Él era un Dios 3 veces santo, de que en Él habita en luz inaccesible, y de que Él es perfecto, y de que Él no tiene sombra de variación, y de que Dios es eternamente puro, eternamente santo. En Él no hay ni una mancha, en Él no hay tacha alguna. Él es santo, 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 y los mismos ángeles lo llaman santo, santo, santo. Cuando hablamos de santidad, Dios se reveló en el antiguo tiempo como un Dios santo. Todo el tiempo Él se reveló en su santidad, en su perfección a la vida de aquellos que Él habría de amar. Ustedes saben que Dios, en la gran revelación de los hombres, por ejemplo en el caso de Isaías, cuando él llegaba al templo continuamente, de repente la escritura dice que aparece el trono de Dios y aparece la misericordia y aparece el poder de Dios frente a aquel hombre, y la escritura señala que el profeta, en vez de tomar cualquier actitud, de él sale un grito y dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy inmundo y mis labios están inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos están viendo al Rey de la Gloria! Decía él. Pero aquella actitud, hermanos, aquel resultado de haber visto un Dios santo, produjo en Isaías aquel estado real de él, de un estado miserable, un estado de reconocimiento pecaminoso, un estado miserable en su propia vida, que lo llevó a gritar: ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Porque tengo delante de mí a un Dios santo, a un Dios 3 veces santo. En el libro de Daniel también la escritura señala que Daniel se queda sin fuerza en el capítulo 10, cuando el Dios de la gloria se le aparece, y él dice que ya no tiene fuerza si el Señor tiene que darle fuerza. En el libro de Apocalipsis también el mismo Juan cae postrado casi a morir, porque se presenta delante de él el Dios santo, 3 veces santo. En el tiempo de Moisés, cuando él descendió al Sinaí, la Biblia dice que él mismo dijo: si cruzare alguna bestia o alguno del campo, yo lo voy a matar, porque este lugar es santo donde estoy. Cuando Moisés fue a ver la zarza, también la Biblia dice que Dios tuvo que frenarle. Dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa, porque aquí estoy yo. Los hombres del ayer tuvieron que, hermanos, en el caso de Pedro, cuando el Señor tira la red al lado derecho, Pedro, por mandato de Cristo, cuando saca los peces, Pedro tuvo que decirle: quítate delante de mí, Señor, porque soy pecador. Porque sentía la irradiación de la santidad y sentía la irradiación del poder. Los mismos demonios, cuando llegaban frente a Cristo, decían: ¿qué tienes con nosotros? Sabemos que eres el Santo de Dios. Es decir, toda la revelación del Hijo de Dios y de Dios mismo ha sido en santidad, en santidad, en santidad, en santidad. Es que eres un Dios santo, eres perfecto. Amén, amén. Él es un Dios santo, es un Dios que nunca ha fallado. Tenemos la dicha de tener un Dios que nunca hubo engaño en su boca. Tenemos la bendición de tener un Dios perfecto en todos sus caminos, que no nos engaña, que no nos juega la vuelta, que es íntegro, que es recto, que es perfecto, que es puro, que es eternamente, hermano, santo. Los ángeles mismos proclaman de que Él es santo, 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 3 veces santo. La iglesia tiene la bendición de poseer a un Dios santo, santo. Y allí es, hermanos, en esa revelación de ese Dios santo, la Biblia señala precisamente del trato de Dios con los hombres. El objetivo de Dios ha sido precisamente, aún desde su propósito salvífico, sacar al hombre de la miseria y de la muerte y del pecado, y trasladarlo a potestades del Hijo de Dios.
sacarlo del dolor y de la miseria y de la amargura, romper las cadenas y sacarlo de un estado de pecado a un estado de santidad. Todo en Dios es santidad, todo en Dios es santidad, todo en Dios debería ser santidad, todo en Dios, hermanos, es inclinación a la santidad. Dios no cohabita con el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios no puede tratar con el pecado en el sentido de cohabitar o de tener relación o de amalgamarse con algún acto en lo mínimo pecaminoso. Dios no acepta actos pecaminosos en la vida de aquellos que dicen servirle. Es decir, Dios lo único que ve es todas las obras que vayan bañadas, cubiertas con el temor y la santidad que aquella obra, hermanos, expresa hacia Dios. Y quizás uno de los detalles donde Satán ha sido, hermanos, quizás un elemento contrario para tratar de desvirtuar ese objetivo divino, ha sido precisamente en esa área de inclinar a manchar a aquellos que participamos en la senda cristiana, a aquellos que ahora somos pueblo redimido por Dios, a aquellos que estamos interesados en servirle a Dios, a aquellos que estamos con todo el deseo de servirle a Dios. Satanás ha tratado continuamente a lo largo de toda la historia de bloquear a los hombres, de hacerlos caer, de inducirlos al mal, de tratar de que falseen las verdades, de tratar de que su vida se vea emborronada delante del Dios al cual llamamos 3 veces santo. Satán continuamente ha estado bloqueando y bloqueando la vida de aquellos hombres, o tratando por lo menos de bloquear la vida de aquellos hombres que están inspirados en servirle a Dios. El Señor lo reprenda a ese Satán. Pero la vida que Dios exige, o la verdadera vida, hermanos, el objetivo divino es proveer una vida agradable en aquellos que le servimos a Él, en aquellos que somos su pueblo, en aquellos que vivimos para la gloria de Dios. Quiero hacerles una pregunta a ustedes antes de continuar. ¿Viven en santidad? ¿Viven en santidad? Bienvenido a este mensaje. Los grandes propósitos de Dios. Él determinó propósitos para cada siervo en el antiguo tiempo. El objetivo de Satán fue bloquear la integridad y bloquear la vida de aquellos que iban a cumplir ese propósito. Y todo el tiempo que ellos pretendieron ejecutar, hermanos, el plan de Dios, Satanás, como un engañador, como un falsario, apareció delante de ellos para promover el engaño, para promover la inestabilidad en la vida de integridad. Lo cual él bien sabe que todo aquel que ahora camina mal, Dios no puede apoyarlo, Dios no puede usarlo, Dios no puede hacer uso de un instrumento que anda sucio, de un instrumento que está manchado. Dios no puede, y lo sabe el diablo. Y sabiéndolo, el diablo promueve de que todos aquellos que están incluidos dentro de un plan de victoria sean golpeados en alguna área donde la vida, hermanos, se manche, y donde la vida carezca de esa confesión sincera, y donde la vida carezca de esa integridad o de esa vida de santidad que definitivamente se exige para aquellos que han de vivir para la gloria de Dios. Pedro dijo: sed santos, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, dijo él. Sin embargo, hermanos, el Señor dice en el capítulo número 5 del libro de Filipenses, el libro de Efesios, que Él vino a traer una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin faltas, en el sentido de estar viviendo en un estado pecaminoso. Él viene a operar y a tratar con gente que ama la santidad y con gente que ama el hacer la obra de Dios en los niveles que a Él le agrada.
Yo sé que estos mensajes parece ser, hermanos, mensajes perdidos. Hablar de santidad en una época donde, hermanos, hay un libertinaje horrible, donde ahora hasta las mismas iglesias ya no influencian al mundo, sino que el mundo ha influenciado a las iglesias. Hoy parece ser de que la palabra santidad solo está en los diccionarios, o que la palabra santidad era solamente para José, o solo para Josué, o solo para Caleb, o solo para Moisés, o solo para los hombres del ayer. Hoy no, hoy hay un espíritu tolerante, donde miles y miles de personas están engañadas creyendo agradar a Dios, viviendo una doble vida, viviendo una doble cara, y son perfectos hipócritas religiosos que pretenden agradar a Dios cuando Dios mismo los aborrece. Porque más que cualquier otra cosa, Dios es santo, y debemos de comprender, hermanos, que no puede haber otro objetivo en la vida de aquellos que servimos a Dios que promover en nuestro ser. ¿Acaso no dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo? Eso es lo que la Biblia dice. Dígame pues. Eso es, somos templos, somos propiedad de Dios, somos los llamados a ser santos, somos los santificados en la sangre del Cordero. Fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo y vivir una vida que, hermanos, precisamente agrade a Dios. Pero la época que vivimos, usted sabe que es una de las peores épocas de nuestra vida. Y es una de las peores épocas de la iglesia, donde hoy hablar de un espíritu de santidad, ya te tildan, te dicen, usted es cavernario. Si usted habla de santidad y apartarse a Dios, dice, usted es troglodita, usted es anticuado, usted es extraño, usted es cursi, usted está hablando de locuras. Si uno debe ser libre en la vida, hermano, que no entiende que a libertad nos llamó el Señor, que no entiende que a libertad nos llamó Dios. Hermanos, quiero decirles algo. Cualquier congregación, cualquier iglesia puede llegar a crecer hasta donde quisiera. El mismo que está, hermanos, dirigiendo una obra puede hacerla crecer. Pero eso, hermanos, en ningún momento es una base como para decir de que Dios está 100% agradado con aquel poco de gente que está ahí metido. Porque uno de los errores que se ha cometido hoy es promover un crecimiento excesivo, una cantidad excesiva, y en materia de santidad se ha olvidado. Ya no hay confrontación con los hipócritas, ya no hay señalamiento con los fornicarios, ya no hay confrontación con los adúlteros, ya no hay confrontación con los mal hablados, ya no hay confrontación con los desobedientes, ya no hay. Los mensajes esos se han ido. Hoy la iglesia quiere oír solo cosas bonitas, solo mensajes de liberación, solo mensajes de victoria. Hermanos, el tiempo amerita, y en este tiempo que vivimos, donde el mundo está entrando a la iglesia, porque esa es la verdad, el mundo está entrando, las modas, el pecado, hasta los mismos, hermanos, extrañas formas de actuar, la imponencia, el orgullo, la maldad, el pecado, la avaricia, el desorden y la mentira, el engaño se han metido en la iglesia, y muchos creen que a Dios está agradado. A Dios no se le agrada con una fachada, a Dios no se le agrada con exterioridades. Dios mira el corazón de aquellos que proclaman su nombre y que dicen vivir para Él. Les voy a contar algo que más o menos tengo entendimiento. Cara de asustado les veo a algunos. Y era tiempo. La Misión Centroamericana fue una de las iglesias que ingresó aquí trayendo el Evangelio. Mi abuela perteneció a esa iglesia. Eran hombres sencillos, humildes, santos. Fueron apedreados en la época de por ahí, por el 1900 para acá.
Cuentan por ahí el último hermano que murió de ellos, un tal Echegoyen de la iglesia centroamericana, que el primer mensaje que se predicó fue en Apulos, donde usted y yo bautizamos. Pero esa iglesia centroamericana traía un empuje a Guatemala, por eso se llamaba centroamericana, porque venía directa a los 5 países de aquí. Traía un empuje de misioneros jovencitos que venían pero encendidos del poder de Dios. Y venían hinchados de la verdad de Dios. En algunos pueblos tuvieron que apedrearlos. Oye, ven aquí. Jóvenes, boca abierta, vean para acá. A ellos se les había impregnado el temor, la verdad. En muchos pueblos los apedrearon. En muchos pueblos, hermanos, los despreciaron. Y se fundó una de las primeras iglesias aquí, que ya tiene como 100 años esa iglesia. Pero ¿sabe una cosa? No pasa de tener como 600 miembros desde hace 100 años. Sin embargo, yo supe del movimiento interno de esa iglesia, porque cuando Cristo me salvó a mí en mi casa, yo fui a esa iglesia, yo no sabía cómo llegar a alguna iglesia. Y a causa de mi hermana mayor, fui yo a esa iglesia. Y estando ahí, hoy, aquella santidad que una vez yo escuché, se perdió. Toda la mayoría de mujeres ahí, empantalonadas, a la moda. Los retiros de ellos, era, ¿el qué? Ni un momento de oración, ni un momento de devoción, ni un momento de consagración. Juegos tras juegos, juegos tras juegos. ¿Se imagina usted una iglesia que metió el evangelio aquí a Centroamérica? Ahora terminan jugando partidos entre las iglesias. Las asambleas de Dios vinieron después. Hombres también llenos del Espíritu. Y se acabaron. Porque ahora tiene más de 1500 divisiones esa iglesia. Se han peleado y cada quien enseña lo que le da la gana. Aunque ellos proclaman ser una estructura completa. Se acabó. Hoy las mujeres, acabadas, los hombres ahí, se oye de ellos cosas extrañas doctrinalmente. Y no vine a señalar iglesias, sino a traer a la memoria dónde está usted parado en esta mañana. Parece ser que se deformó y El Salvador se perdía. En el 1977 Dios trajo a un pastor a este país y empezó a proclamar la verdad de Dios y las doctrinas de la palabra de Dios, que ahora han dado su fruto, estando este pueblo ahora aquí para alabar al Señor. Y a Dios, que encontrarse con un hermano que vive en santidad, con una mujer que busca la santidad. ¿Sabe usted que Dios no cerrará nunca los cielos a aquellos que levantan sus manos en santidad, a aquellos que hablan en santidad y a aquellos que anhelan puramente la obra de Dios? Pero ¿qué se oye entre las iglesias de ahora? Sinvergüenzas. Se oye de hogares destruidos. Se oye de hermanos que son ladrones. Se oye de jóvenes fornicarios. Se fueron los amenes. Las iglesias hoy parecen escuelas de moda. Eso parece. A quien viene más despampanante. Los jóvenes de las iglesias de hoy no saben ni qué quieren, nada. Y si uno les pregunta que conocen la Biblia, no conocen nada, ni a su abuela conocen. Y si uno los califica en su vida espiritual, lo mismo, una vida arrastrada, una vida mentira. Esa es la iglesia. Sin embargo, nosotros pretendemos que Dios haga milagros, ¿sí o no? Claro, Él habló en profecía que van a haber milagros, pero lo que pasa es que no nos dijo cómo, ahora sí nos está diciendo. La única base, hermanos, para poder, hermanos, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Sabe cuál es la vida que agrada al Señor?
Si todas estas congregaciones se han venido deformando y deformando y deformando y deformando, los bautistas amalgamados hace unos años con los católicos romanos allí en aquella estatua del diablo, del Salvador del mundo, amalgamados juntos decían, juntos el diablo. El Señor siempre dijo que la iglesia era una, y era santa, y era humilde, y era entregada. Pero no podemos decir que pertenecemos cuando nuestra vida, no podemos esperar que Dios nos oiga. La gente está engañada en las iglesias. Hay gente que ora y ora y ora y ora y Dios no le oye, no le oye. No le va a oír hasta que usted no se componga en su vida. Porque si estamos acostumbrados a bailarle el agua a los hombres, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo que la iglesia necesita hoy es volver a los fundamentos de una vida sincera que agrade a Dios. No podemos bajar a Dios del cielo si primero no bajamos nuestra mundanalidad a la tierra y nos despojamos de ella. No podemos pedir a Dios que levante muertos si nuestra muerte está todavía latente en nosotros. No podemos pedir a Dios que nos bendiga cuando nuestra vida está siendo de estorbo ante los ojos de Dios. Manos manchadas, bocas sucias, mentes atravesadas y entenebrecidas, corazones pecaminosos que deambulan en las iglesias. Las iglesias no son para los hipócritas. La iglesia fue creada para los lavados en la sangre del Cordero y que desean vivir una vida de santidad y temor. Si no aman la santidad, lárguense de aquí. Váyanse a meter a un club de locos con Biblia. Vayan a meterse a cualquier congregación donde permiten el incesto, donde permiten el adulterio abiertamente, donde permiten una vida de caliche y un idioma extraño, donde permiten una vida obscena y extraña, donde toleran todo, donde hay maldad. Y si Dios no nos ha matado hoy es por misericordia. Pero no podemos decir que nuestra vida saldrá avante. Retuérzase en la silla, ya es tiempo. Incomódese con esta palabra. Porque es a usted que Dios le habla. A usted que tiene cosas escondidas y extrañas, que sabe que son la barrera para agradar a Dios. Dios no se agradará de la corrida que un supervisor dé supervisando. No, Dios no se agradará de las prédicas de un líder y aún de un mismo siervo si primero no van bañadas con el temor, la reverencia, la santidad y una vida que desee agradar al Señor. Llévate tus diezmos, lárgate con tu hipocresía, lárgate si no quieres agradar a Dios. ¿Qué hubiera hecho José si hubiera tolerado las insinuaciones de aquella mujer de Potifar? Si hubiera neutralizado el propósito, si hubiera neutralizado. ¿Qué hubiera hecho, hermanos, Elías si hubiera tolerado su temor y hubiera tolerado todas las cosas que estaba diciendo contra el propósito de Dios? ¿Qué hubieran hecho los hombres del ayer? Tremenda palabra, hermano. Debemos comprobar siempre cuál es la voluntad santa y perfecta del Señor. En estos tiempos se ha perdido mucho lo que es la santidad, hermano, y debemos volvernos a las sendas antiguas, a vivir un verdadero evangelio conforme al que Cristo nos enseñó. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.